En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida por el esfuerzo que habéis hecho en venir hoy, un día tan frío y teniendo un montón de cosas que hacer, me figuro. Yo quisiera empezar el acto, en primer lugar, por lo que me une a Adamuz y porque una de mis experiencias taurinas la tuve en Adamuz, no en Ademuz, como he visto en algunos telediarios. Pues quisiera expresar nuestras condolencias en nombre vuestro y en mío propio al pueblo de Adamuz y a todos aquellos que han participado en la recuperación de cadáveres y de seres queridos. Y en segundo lugar, también mostrar, como no, nuestras condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Mocholi, que hoy, como sabéis, es su entierro. Ha estado expuesto en la M30, hoy es su entierro. Para nosotros una persona muy entrañable, un periodista de raza, que ha estado muchísimo tiempo tanto en la cadena SER como en Telemadrid. Incluso ha sido un periodista muy didáctico, se dedicó muchas veces a decir cómo se torea. Incluso tuvo la generosidad porque le costó trabajo, por lo que yo hablé con él, el poner el curso de tauromaquia en la Complutense, porque ya sabéis que la universidad no ha dado nunca facilidades para que se haya hecho actividades taurómacas allí ni en la Complutense ni en muchas otras universidades, por aquello de que el nuevo movimiento que hay, que somos muy animalistas todos, pues no nos permiten hacer este tipo de cosas. Ese es lo primero que quería comentaros. Y también agradecer al Centro de Asuntos Taurinos la colaboración que siempre tiene con nosotros por cedernos el local. Hemos visto que han hecho una buena rehabilitación de lo que era este sitio. Y también quería justificar por qué hacemos los protocolos que vamos a seguir hoy en la concesión de trofeos. El año pasado y otros años anteriores hemos traído aquí a todos los participantes que hubiesen merecido un reconocimiento por parte de la afición de Madrid. Era entrega de premios, se hablaba un poco de su vida, cogían el premio y vámonos que nos vamos, pero no teníamos ese contacto, esa forma de expresarse, de ver el toreo que tiene tanto un buen ganadero como es en este caso Borja Domecq y un torero que, aunque lo hemos tenido aquí en repetidas ocasiones, es Víctor Hernández, pero siempre lo hemos visto viniendo a hacer una clase práctica, como se torea, con la mano izquierda, pero no hemos entrado de lleno en su forma, en su concepto, en su visión de la vida y del toro. Y por eso hemos optado por este otro formato que creemos en principio que es el más adecuado para que no pase esto, que sea como el pase de ansiedad, que parece que pasa la vez y no se entera nadie. Si os parece bien, voy a hacer una pequeña, si queréis escucharos, voy a hacer una pequeña síntesis del motivo por el cual le hemos dado los premios a nuestros intervinientes del día de hoy. Es un pequeño resumen que lo he hecho en un solo folio, si soy capaz de hacerlo. En primer lugar, me dirijo al ganadero porque siempre en los carteles taurinos la primera figura que aparece es la del ganadero. En este caso tenemos aquí a don Borja Domecq, que es un ganadero que está una generación nueva dentro de la ganadería de Jandilla. Y lo que vamos a hacer, para no ser muy exhaustivos, es leeros un poco un resumen de una crónica hecha por la Unión. Voy a empezar por la ficha de festejo, que lo dice todo. Fue el 5 de junio del San Isidro pasado, con un lleno de no hay billetes. Fue un jueves, una corrida, una terna interesante, tanto Sebastián Castañeda como José María Manzanares y el mismo Borja Jiménez. En realidad, los toros de Jandilla, como ya habéis visto algunos aquí por aquí, que hemos pasado una fotografía de cada uno de los toros que se dieron ese día, estuvieron muy bien presentados, aunque como siempre ocurre, y siempre lo dirán las crónicas, desiguales de hechuras.
Sí, esto no es nuevo, esto se ha dicho desde el siglo, desde que hay crónicas taurinas, decimos bien presentados pero desiguales de hechuras. Bueno, eso es una forma de hablar, yo tampoco estoy muy de acuerdo. El conjunto fue un conjunto muy potable, como se dice ahora, es decir, un conjunto que sirvió mucho para la muleta, para el triunfo de los toreros. A excepción, quizá, del deslucido quinto, un toro que no dio ninguna facilidad, y por último el desfondado sexto. Estos son, digamos, los aspectos más en conjunto. Pero si hay que destacar algún toro, es el primero, el segundo y sobre todo un importante y bravo y encastado tercero. Y por supuesto el cuarto, que fue un toro de nota. Así lo vimos aquí en la Unión. Ya sabes, Borja, que una cosa es lo que veis vosotros y otra cosa es lo que vemos nosotros. Vosotros tenéis un juicio, no decís nunca la verdad, dicho sea de paso. Cuando os preguntan siempre ponéis bien al torero, aunque haya estado el torero como la chata, vamos a decirlo así. Eso sí lo sabemos, pero esta es la visión nuestra. Quizá a lo mejor tú tengas otro tipo de visión y ahora cuando hablemos y hablemos en el diálogo podamos saber tu opinión en concreto. Yo solamente, para no calcar mucho en esto, quizás sea, yo no sé si tu opinión sea esa, pero una de las corridas más completas que habéis lidiado aquí en los últimos años. Porque, hombre, de 6 toros que envistan 4 y con muy buenas condiciones, eso no es nada fácil para un ganadero. Es verdad que hubo toros de muchísima calidad y los espadas tuvieron un abanico de posibilidades que al final no pudieron cuajar, no pudieron cortar las orejas oportunas. Eso es lo cierto. Porque muere Sebastián Castella, que era su segunda tarde, sorteó un lote de auténtico lujo. En su segundo toro, la verdad es que fue un castaño con una clase y una transmisión que a mí personalmente me encantó, que fue precisamente el toro con el que cuajó las mejores tandas naturales, porque Sebastián Castilla parece que va de menos a más, en algunas ocasiones de menos a más, hasta que se cabrea un poquito, se atraza y consiguió que el público estuviera con él. Lo que pasa es que su fallo con la espada, como ocurre muchas veces, no le permitió cortar un trofeo, ¿no? De Manzanares es mejor hablar solamente de que tuvo un toro con una embestida redonda y un ritmo inagotable. Ritmo que es una cosa importantísima, como tú bien sabes, Borja, para hacer una faena de categoría. Lamentablemente se marchó con las orejas puestas. Su segundo, que fue el quinto del encierro, que fue un sobrino que no tuvo fondo y no le dio opciones. Y la tarde tomó otro rumbo con Borja, que volvía a justificar con hechos su sitio en las ferias. Un chaval que siempre lo da todo, con muchísima entrega. El tercero, que fue un toro encastado, fue el punto, digamos, de inflexión de la corrida para los toreros, que a pesar de comenzar por abajo con demasiada exigencia, supo luego tirar de oficio y conectar con el público, y por eso se mereció cortar la única oreja del festejo. El sexto, que fue un jabonero con menos fondo y más complicaciones, lo pasaportó rápido y se marchó para otro barrio del Toro. Esto, así es como vimos nosotros la corrida en general. Hombre, hay muchos matices, tantos matices. Me estoy extendiendo demasiado, ya sabes, Íñigo, que suelo hablar poco. Tantos matices que el año pasado le dimos el premio también a Ricardo Gallardo. Y aquello de que el encaste Domecq no es el encaste Domecq, es el ganadero. Pues tu padre ha hecho cosas importantísimas en la ganadería de Jandilla, distintas a la que hacía tu tío Fernando. Y Ricardo está haciendo cosas distintas a lo que hacía tu padre, aunque tuvieran muchos puntos en común. Por eso yo no hablo nunca de encastes, siempre hablo de ganaderos. Cada ganadero, como tú bien sabes, le imprimís un sello peculiar y particular a vuestra ganadería. Que eso es lo más importante desde mi punto de vista, no sé el tuyo. Pero bien, con esto termino un poco la crónica, entre comillas, que te he hecho. Y a continuación, solamente para no ser ya demasiado largo,
Mirad, Víctor es un toreo que todo el mundo dice que es un toreo de revelación. Y te voy a contar una cosa que ni tú ni yo os la he contado a los dos. Y es que no ha sido tanto una revelación para mí, porque recordaré siempre un tentadero de Joselito, y tú te acordarás de ese tentadero que fueron 5 días, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y es un tentadero que se hizo, también estuvo allí haciendo la selección para el Duendo, también el famoso Ramos. Y yo recuerdo que hablé con los que estaban allí y digo, mira, he visto un par de chavales que a mí me han encantado, y que siempre, como tú sabes también, como ganadero también, siempre se apuesta uno como un chaval, oye, le he visto esta cosita, le he visto esto, le he visto lo otro. Y hubo 2 toreros que participasteis allí. Uno fuiste tú, estuvimos hablando mucho rato de ti sobre todo, y otro fue Rufo. O sea, de aquellos tentaderos que había allí, los que más sobresalieron de los chavales que iban como novedad, ambos están hoy. Tú has llegado, Yavín, a un momento culmen en tu carrera, que es llegar a San Isidro con esa fuerza y ese interés para el aficionado aquí de Madrid, y Rufo, hombre, que está funcionando también en su medida y en su forma de ser, y vamos a ver también cómo va incluso a seguir su trayectoria más fuerte. Yo solamente quería destacar, para no ser más largo, el tercer toro que a ti te correspondió, que tuvo emoción y picante desde el tendido. Fue un animal que no regaló la embestida, que tuvo que ganar. Tú le ganaste 1-1 los muletazos, te jugaste el tipo, y a pesar de los derrotes y las condiciones del octavo, que fue bastante áspero, la faena fue calando poco a poco en el tendido. Y sobre todo, donde ya llegó el culmen de la faena, fue con la mano izquierda, que es, a mi opinión, y la opinión también de algunos que yo conozco, tu mano izquierda, la que supo darle y robarle, más bien que robar los muletazos, con un valor importantísimo. Dejaste una media entrada, una media trap, y te sirvió bastante para cortar la oreja, porque aquello tuvo una emoción tremenda y el público te supo reconocer ese esfuerzo. No voy a hablar del toro de Villamarta, porque si no estoy diciendo, y lo más importante que habléis vosotros. Por eso, por estas condiciones que yo acabo de leer, es por la que os hemos dado el premio, y pido un aplauso para ellos. Cuando quieras, Íñigo, muchas gracias, presidente, como siempre, y nada, a todos muy buenos días. Nos ha dejado aquí unas reflexiones Jesús para una cátedra casi, pues, para hablar con ellos de muchos de los detalles. Creo que ha sido muy interesante la exposición. Me vais a permitir una cosa, al margen de todo. Lo ha comentado soberanamente Jesús, pero yo quiero tener un recuerdo hoy más que nunca para un amigo que ayer nos dejó, Miguel Ángel Moncholi. Creo que esta plaza, esta sala, que fue el último sitio donde intervino públicamente, creo que bueno, le debe todo el mundo, le debemos todos mucho a Miguel Ángel. Y bueno, que siempre le recordaremos, y me gustaría que eso, pues que este acto, esta entrega de premios y demás, pues que se lo dediquemos de alguna forma a Miguel Ángel Moncholi, y pido que esté donde esté, un aplauso para él. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a ambos. Buenos días. Borja, cuando estaba leyendo la crónica de Jesús, había cosas que estaban de acuerdo y había cosas que no. ¿Qué recuerdas de ese día? Yo creo que hay una cosa que estamos de acuerdo. Fue probablemente de las mejores corridas que ha lidiado Jandilla en Madrid. Sí, yo creo que sí, que ha sido una de las más importantes, ¿no? Si no la más importante de los últimos años, ¿no?
Y bueno, de lo que decía Jesús, pues al final esa es la grandeza de la tauromaquia, ¿no? Que cada aficionado tiene su manera de ver y de entender una corrida de toros, ¿no? Y da para mucho, ¿no? No es solo las 2 horas y media que podemos estar en un tendido, sino después todo lo que podemos compartir con amigos, ¿no? Y de discutir y defender cada uno nuestra forma de ver el toreo y de ver los toros, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa tarde? ¿Tú con qué toro te quedas? ¿Qué es un poco la reflexión que haces ahora que ha pasado el tiempo? Para mí una tarde muy importante, ¿no? Al final Madrid, tanto para toreros como para ganaderos, es la plaza más difícil que hay, ¿no? Una plaza de máxima exigencia, por la que hay que pasar. Y se pasa mal, ¿no? Los días previos y cuando llegas y ves que las cosas desde el principio empiezan a salir, pues llega un momento que incluso piensas que no es verdad, ¿no? Porque dices, joder, no es normal que en Madrid vayan saliendo toros, vayan saliendo las cosas bien y se cree el clima, ¿no? que llegamos a vivir con la gente muy metida en la corrida y con faenas importantes. Yo creo que fue una tarde importante y además para mí fue muy importante el tercer toro, ¿no? Sí, porque al final me marca un poco el camino del toro que yo estoy buscando, ¿no? Y tener la suerte de que ese toro me salga aquí, pues es un lujo, ¿no? Yo creo que fue un toro con virtudes muy marcadas, no fácil, porque fue muy bravo. Yo creo que lo cuajó Borja, ¿no? La pena, la espada, ¿no? Yo creo que si lo mata bien, le hubieran pedido hoy, probablemente le hubiera cortado las 2 orejas, ¿no? Y hubiera salido por la puerta grande. Pero yo creo que fue un toro con un punto de clase, con un punto de colocarse, de empujar por abajo, que quizás es lo que yo estoy buscando. Un poco esa combinación perfecta de la bravura, de clase, de tranco, de transmisión, de fijeza, de entrega hasta el final. Sí, un toro que tuvo una gran entrega, ¿no? Yo creo que además es un toro que puede poner de acuerdo a todos, ¿no? A ganaderos, a toreros y a público, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Por lo que decía Jesús, que al final cada uno muchas veces buscamos un toro parecido, pero con virtudes distintas, ¿no? Y yo creo que aunaba un poco lo que puede ser la opinión de muchos, ¿no? Vamos a saludar ahora a Víctor, pero claro, yo tengo que entonar también el mea culpa. El mea culpa me refiero de la prensa, de la parte que me corresponde, y lo quiero ligar a la reflexión que ha hecho Jesús. Muchas veces en las crónicas decimos, no una gran corrida de toros, dispares de hechuras. Claro, hay que tener en consideración que estamos hablando de la Plaza de Toros de Madrid, que no es fácil tener 8, 9, 10 toros que sean parejos de hechuras. Al final, bueno, es que en eso somos injustos, ¿no? Porque al final hay que pasar un fielato, hay que pasar no se lidia siempre de hechuras la corrida que quiere el ganadero. Bueno, no solo eso, sino que al final tú dentro de una ganadería tienes diversas reatas, ¿no? Diversos pedigrí de donde viene y cada una de esas reatas te da un tipo de toro, ¿no? Un tipo de toro distinto. Obviamente hay un toro pues que te lo puede dar un toro más peso, más espeso, ¿no? Otra reata con un toro más fino, una reata con un toro un poquito más alto, pero dentro de eso yo creo que la corrida, quitando el último toro y el sobrero que salió, los otros 5 toros sí eran muy parejos, ¿no? Eran 5 toros. Estoy de acuerdo en eso. Que la corrida está muy bien presentada, era muy torera, porque era muy bonita, ¿no? Y a su vez pues yo la veía muy igualada, ¿eh? Por lo menos la veía en el campo y la vi en la plaza. Y de hecho por la mañana no fue fácil de notar, ¿no? Eso al final te dice que había toros muy parecidos. Totalmente. Víctor, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hablamos con Borja, pero claro, en tu caso también igual, ¿no, Víctor? ¿Qué recuerdas de ese día? Porque yo tengo la percepción que ese día empezó todo. Esa faena en Madrid, ese día fue la que marcó un poco el camino que luego a lo largo de la temporada Víctor Hernández ha querido ir desarrollando y ese concepto que luego ha fluido, ¿no? Bueno, pues yo te diría que todo eso, ¿no? de lo que hablas empezó mucho antes, ¿no? Al final eso empieza en los entrenamientos, en los pensamientos, en cada tentadero, en cada viaje, ¿no? que uno piensa y analiza y no sé, ¿no? Y siente el cómo quiere ir, ¿no? Por la vida y por el toreo.
Y yo hace ya un tiempo que me propuse, ¿no? y el ir por ahí, ¿no? por ese camino de las cosas que se vieron en ese 10 de mayo con la corrida del Pilar. Yo creo que ese día, de todas formas, hubo muchas cosas, ¿no, Víctor? Hubo mucho convencimiento personal. Los que estamos en la plaza, o por lo menos yo tuve esa percepción, luego he hablado con amigos de la Unión. Yo creo que muy poca gente veía que aquello podía desembocar en lo que desembocó. Hubo mucho ímpetu y mucho convencimiento, ¿no? Tuviste que poner mucho para salir de ese día triunfando, como ocurrió. Totalmente. Al final, pues cuando uno es joven, ¿no? y tiene esas oportunidades, pues no debe de dejarlas escapar. En mi caso, pues iba muy ilusionado, con mucha fe en la corrida y no quería pasar por ella, ¿no? sin pena ni gloria. Quería dejar mi pequeña huella, mi pequeña impronta y creo que lo pude conseguir. ¿Se abrieron puertas ese día, Víctor? Sí. Yo creo que bastantes, ¿no? Al final, pues personalmente me sirvió mucho porque te das cuenta de que todos esos pensamientos de los que te hablaba, de esa forma de entender el toreo, pues cuando una afición como la de esta plaza, que para mí es la más grandiosa del mundo, te lo canta, ¿no? y te lo compra, por así decirlo, pues para mí es algo muy importante. Y ese día, pues aparte de lo personal, pues también pude entrar en otras ferias de importancia, por ejemplo, pues Torrejón de Ardoz, Málaga, luego la feria de otoño. Pues al final esas corridas me salieron a raíz de esa tarde de San Isidro y para mí fue algo muy bonito. Y fueron dos puntos de atención muy importantes, lo de Málaga desde luego, pero lo de otoño. Yo creo que ese día, si llega a haber un premio para la Feria de Otoño, Víctor Hernández hubiera arrasado con todos los premios, ¿no? Lo de la Feria de Otoño, creo que, Víctor, eso sí que fue, en mi opinión, por lo menos, tú si opinarás, un salto de entidad. Eso sí que ya fue un salto casi de estatus. Bueno, te diría que yo fui de la misma forma, ¿no? Que vengo trabajando todos estos años. Al final, pues cada toro es diferente y cada ese pues me permitió más hacer lo que uno siente, ¿no? Que en mi caso pues es torear despacio y pasarte el toro cerca y que eso pueda tener trascendencia en el tendido. Al final, Víctor, el concepto siempre es el mismo. Ahora lo vamos a hablar también con Borja. El concepto siempre es el mismo, la forma de torear, me refiero. Al final hay un concepto, un clasicismo, una firmeza, una forma de echar la muleta, una forma de colocarse, pero al final el desarrollo cambia en función del juego del toro. A cada toro obviamente no se le puede hacer ni la misma faena ni el mismo planteamiento, ¿no? Así es, yo me considero que todavía me queda mucho, ¿no? que aprender en esta profesión, pero lo poquito que sé te diría que los toros pues salen sin haber embestido nunca en su vida y hay que ayudarles, ¿no? a que ellos vayan hacia adelante y que te puedan dar todo lo que llevan dentro, ¿no? Porque muchas veces los toreros nos ponemos un poco a la contra del toro y no somos capaces de sacarle sus virtudes. ¿Eso es verdad, Borja? Eso es así, ¿no? Cuando un toro sale por la puerta no ha vestido nunca, ¿no? Al final el trato que se le dé va a repercutir siempre en el juego que va a dar el toro, y cuanto mejor lo trates, más te va a dar él, ¿no? Sobre todo el toro medio, ¿no? Hay mucho toro, el toro muy bueno, pues lo vemos todo el mundo, ¿no? El malo también, pero hay mucho toro medio que depende de cómo se hagan las cosas, que pase por bueno o que pase por malo, ¿no? Y ahí la labor del torero es fundamental. Desde que sale, ¿no? O sea, el trato que se dé, los capotazos que se den, el trato de la cuadrilla, todo. Y luego con la muleta, claro, la forma de plantear la faena, los terrenos, ahí hay muchas cosas, ¿no? ¿Se define tanto en eso, Borja, de verdad? Bueno, hay ganaderías, ¿no? Yo lo que sí te diría que en el caso de mi ganadería se definen pronto,
y todo lo que tú le vayas haciendo desde que sale es importante, ¿no? Para que ellos al final en la muleta pues decidan tirar para adelante o no, ¿no? Yo creo que el trato que se le da es importante, ¿no? Y yo creo que además con la selección que estamos buscando, incluso el toro más complicado lo que quiere es suavidad, ¿no? Cuanto más suave tú los trates, muchas veces ellos mejor te responden y cuanto tú tocar más, quieras descomponer un poco, ellos les molesta más, se molestan más. O sea, al final la suavidad, los toques, la precisión en definitiva, ¿no? Es fundamental a la hora de que un toro se defina hacia adelante o no. Sí, porque estamos buscando un toro que embista de una manera muy determinada, ¿no? Un toro que tenga mucho ritmo, que coloque la cara, que empuje, y al final esos toros tienen un camino, ¿no? Si tú lo sacas de ese camino, al toro le cuesta. En esa definición, Borja, tu padre, un recuerdo también para él, que era una adelantada de su tiempo, yo por lo menos la buena relación que tenía con él, yo siempre tuve esa sensación, era una adelantada de su tiempo. Él era el que decía que los ganaderos tienen que trabajar a 5, 6, 7 años vista, tienen que tener una intuición de ver los toreros que vienen, los toreros nuevos, para ver el concepto que tiene, para poder adaptar ese toro a la tauromaquia que esos toreros ahora van a imponer. Eso sigue siendo así. Bueno, yo creo que es una evolución conjunta, ¿no? Al final, de la tauromaquia del toro. De toro y torero, ¿no? Al final, yo creo que el mejor profesor que tenemos los ganaderos son las vacas y los toros, ¿no? Nosotros en casa, en cada tentadero, vas viendo cosas que te gustan más, te gustan menos, y tú dices, pues mira, este es el camino, ¿no? Y hay animales que te abren los ojos y tú decides por dónde hay que tirar, ¿no? Porque hay muchos tentaderos donde tú de repente sale una vaca y tú crees que esa vaca es muy buena y de repente la que viene detrás hace unas mejor todavía. No, hace cosas distintas y te hace pensar, ¿no? Dice, bueno, si yo pensaba que la anterior era la buena, esta. Entonces yo creo que te digo que es por lo menos yo de quien más he aprendido, fundamentalmente ha sido mi padre, ¿no? Pero después de los toros y de las vacas, que es lo que me ha enseñado a tener mi concepto de tauromaquia, de cómo deben vestir un animal. Yo entiendo que por lo menos la fijeza clave, ¿no? La nobleza clave, o sea, que el toro siempre vaya metido en los avíos. Bueno, aquí ya hay virtudes que es como el varón en la guerra, ¿no? Que se dan por entendidas que tienen que ser así, ¿no? La fijeza, ya un toro sin fijeza no lo entendemos, ¿no? Yo creo que hoy día hay para mí una virtud importantísima que es el ritmo. El ritmo. Un toro puede humillar más, puede humillar menos, puede ser más bravo, puede ser menos bravo, pero el ritmo es básico. Con ritmo se puede crear, sin ritmo es muy difícil crear una obra, ¿no? Al final el toreo es un arte y los toreros necesitan que esa piedra sobre la que vas a esculpir pues le dé cuanto más facilidad mejor, ¿no? Pero dentro el ritmo es fundamental, ¿no? El ritmo no es embestir despacio. No, vestir despacio es otra característica del ritmo. Uniformidad. Uniformidad en la embestida. Hay toros que embisten un poco más rápido, toros que embisten un poco más despacio, pero esa uniformidad a cada torero, ¿no? Lo va a dejar desarrollar lo que él sea capaz, ¿no? Dentro de ese ritmo, después ya está lo que buscamos y que cuando lo consigues, pues elevas el punto, es la reducción, ¿no? Cuando tú consigues con toro entre la muleta a 5 por hora y el torero sea capaz de que salga a 3, es antinatural, es muy difícil, pero cuando lo consigue yo creo que ahí es donde de verdad el muletazo alcanza una dimensión extraordinaria, ¿no? Eso es verdad, ¿no, Víctor? Los que os ponéis delante, o por lo menos toreros que tenéis ese concepto de pureza, ese concepto de verdad, ese concepto de trazo y tal, la reducción en una embestida, el conseguir que el toro embista casi a la velocidad que el artista quiere imponer, yo creo que es, en la mayoría de los casos, no sé en el tuyo, por eso te lo pregunto, es casi hasta una obsesión, ¿no? Sí, te diría que hablando en mi caso, ¿no? Y pues te diría que el tema de que un toro se te reduzca y que logre pues ponerlo a embestir más despacio, pues es algo que en el momento, ¿no? de estar delante del toro tampoco
tienes esa obsesión, ¿no? Sino que intenta ir amoldando esa embestida y de forma intuitiva yo creo que ese toro se te pone a ese ritmo, ¿no? Sobre todo como bien ha dicho pues el ganadero, pues lo trata de forma suave, te adelantas un poco a sus movimientos y en medida de lo posible, pues cuando uno le da un buen trato a un toro, que estamos hablando de estas cosas y parece que es fácil, ¿no? Pero que darle buen trato a un toro con ese volumen, con esa fuerza, con esa mirada y también esa agresividad, ¿no? Por qué no decirlo, el toro de Jandilla, por ejemplo, hablando de esa corrida, aunque tuvo mucha clase, también hubo toros con una bravura tremenda, ¿no? Y eso no es fácil de controlar. Entonces, pues, uno se obsesiona con torear despacio, pero también se obsesiona con cuajar un toro, ¿no? De la forma que sea, de la forma que él te pida. Además, que yo creo que lo ha dicho Borja, ¿no? Que esa corrida tuvo muchas cosas buenas, pero que no fue fácil. La corrida, porque un toro bravo no es fácil. No, el toro bravo nunca es fácil, ¿no? Menos aquí en Madrid, ¿no? Al final sale un toro muy grande, con mucho volumen, con mucha fuerza, un toro muy preparado, ¿no? Y después Madrid. O sea, si estamos hoy los que estamos aquí, y oye, te da respeto estar aquí sentado, imagínate ahí tú solo delante de un toro con 20.000 personas, ¿no? Yo creo que los toreros son héroes, ¿no? Cualquiera que se pone delante de un toro es un héroe y le tenemos que dar el reconocimiento y el valor que tienen por ello. La bravura al final impone, ¿no, Víctor? Sí, desde luego que la bravura pues es un punto, ¿no? del toro que impone, pero también es necesaria, ¿no? Porque es lo que te hace un ser especial, por así decirlo, ¿no? Cuando a veces falta esa bravura, pues quizá es cierto que a veces, lo que también ha dicho Borja, ¿no? Cuando hay toros que quizá no son tan bravos, pero tienen otras virtudes que tapan, exactamente, que tapan esa forma, ¿no? Sí, pero sí es cierto que la bravura es muy importante porque llega mucho al tendido y de una forma muy rápida, y eso no te lo tienen que explicar, ¿no? Porque rápido se capta. Y además en una plaza como Madrid, pues creo que la bravura de un toro es importante. Ha comentado Borja otra cosa que me gustaría saber tu opinión, que ha sido, en la cual yo adelanto que estoy de acuerdo con él, ¿no? El tema del toro medio. Es verdad que actualmente yo creo que los ganaderos, la inmensa mayoría, donde las ganaderías se están definiendo mucho es ahí, ¿no? En el toro medio. El toro bueno al final, Víctor, entiendo que muchos toreros, unos mejor que otros, pero son capaces de bajarlo. El toro malo muy difícil y muy malo para todos. Luego también depende de el carácter o cómo trates a ese toro, pero al final el toro que define cada tarde el triunfo o no triunfo tanto del ganadero como del torero, entiendo que ese es un toro medio, ¿no? La capacidad que hay de sacar partido al toro medio y hacer a ese toro medio que sea un toro bueno y un toro que al final sume. Totalmente, ¿no? Yo creo que tanto las ganaderías como los toreros se definen en ese tipo de circunstancia, ¿no? Porque con el toro medio es cuando se marca la diferencia, donde de verdad se ve, ¿no? Cuando uno está en buen momento parece que le embisten todos los toros, y es lo que hablábamos antes, que porque tienes una claridad de ideas, una confianza y vas por delante, ¿no? De todos esos movimientos del toro. Entonces, pues cuando eres capaz de ese toro medio hacerle que se entregue y que te dé todas las virtudes que lleva dentro, pues es cuando uno está en buen momento, cuando ese mismo toro medio uno está más pendiente de los defectos que pueda tener, que también los tienen, ¿no? Como los toreros, pues también los tienen los toros, y te quedas pendiente de eso y no tienes fe en sus virtudes, pues seguramente esa faena no coja vuelo. Claro, que me estaban comentando por aquí con toda la razón del mundo
Claro, hablamos del toro medio, pero es que luego al final, Borja, lo que llamamos un toro medio, en muchas ocasiones se va o a un lado o a otro. Un toro medio puede ser al final un toro excelente en una tarde, dependiendo de eso, ¿no? Del trato y de haber potenciado sus virtudes. Bueno, el toro medio es el toro medio, ¿no? El que a lo mejor puede hacer una obra que roce la excelencia es el torero, ¿no? Por eso, al final, la figura del toreo potencian mucho los toros, ¿no? Entonces, cuando ellos están en un momento que lo ven claro, les sirven muchísimos toros, ¿no? Entonces, hay muchos toros que ni el propio ganadero lo vemos, ¿no? Pasa y tú ves que el torero está aplicándole ciencia, ¿no? Y le está pegando, a empezar a lo mejor con tandas cortas, ayudándolo mucho, empujándolo, y hay un momento dado en mitad de faena que a lo mejor el animal tiene 2 tandas donde saca ese fondo, ¿no? Y en 2 tandas se le cortan las orejas. ¿Por qué? Porque la gente está interesada desde el principio, porque el torero se está poniendo y tampoco lo está viendo que el toro se lo va a dar, y cuando se lo da la repercusión es grande, ¿no? Entonces muchas veces tú dices, no, el toro ha sido extraordinario. No, lo que ha estado en unas manos que ha potenciado, efectivamente, ha potenciado con un toro medio, haya dado esas 10-12 embestidas que permiten que haya habido una gran faena. Borja, ¿cómo fue la temporada pasada para tu casa, para Jandilla? Yo creo que una temporada muy muy bonita, ¿no? Muy importante y muy bonita. Mira, nosotros en mi casa estamos lidiando estos últimos años pues un número de corridas en torno a las 11 o así, y lidiamos varias corridas al año en Francia, ¿no? Yo Francia me encanta lidiar, ¿no? Y gracias a Dios pues el año pasado fue muy importante, ¿no? Lidiamos 3 corridas completas, que fueron tres grandes corridas, ¿no? Que fueron en Arles, en Nimes y en Béziers, ¿no? Y después 2 toros en Bayona y 2 toros en Istres, que también vistieron mucho, ¿no? Ya te digo, fue un año muy completo en Francia, muy bonito. Y después en España hubo también cosas muy importantes. Al final Madrid marca mucho, ¿no? Lo que pasa en Madrid al final es lo más importante del año, ¿no? Después Pamplona es una plaza muy nuestra, ¿no? Y donde todos los años pues suelen salir toros importantes, y el año pasado pues volvió a salir, ¿no? Para mí la plaza donde peor lo paso, incluido Madrid, es Jerez, porque es mi casa, ¿no? Y lo paso muy mal. Siempre me gusta lidiar, después cuando llega ese día me arrepiento, pero para el año pasado fue, ya te digo, una tarde maravillosa, ¿no? Yo creo que una grandiosa corrida de toros, ¿no? Con Morante, tremendo, Roca Rey que indultó un toro tremendo, Talavante que cuajó 2 toros. Pues ya te digo, vivimos una tarde inolvidable, ¿no? Que para mí fue muy bonito, ¿no? Y ya te digo, fue una temporada muy importante. Me queda siempre el mal sabor de boca de Sevilla, ¿no? Sevilla, es verdad que Borja Jiménez cuaja un toro extraordinariamente bien y le corta las 2 orejas, ¿no? Entonces ese es el tipo de toro medio, ¿no? Un toro que sí tuvo mucha clase, pero al que un torero con cómo estuvo, ¿no? Lo potenció muchísimo, ¿no? Le acabó cortando las 2 orejas, pero es verdad que el resto de la corrida no funcionó, ¿no? Y te quedas con ese sabor amargo, ¿no? Pero ya te digo que el resto del año, un año muy importante, muy bonito, ¿no? Y la verdad que lo disfrutamos mucho. Y, o sea, hemos hablado de Madrid, hemos hablado de Pamplona, hemos hablado de Arles, hemos hablado de Béziers, hemos hablado de Bayona, Nimes. Luego estamos hablando de plazas donde hay que preparar la corrida de verdad, o sea, porque se exige un tipo de toros, se exige un tipo de hechuras. Al final ese equilibrio no solo se trata de busco tal toro de comportamiento, pero es que eso hay que equilibrarlo con las hechuras. Sin duda, ¿no? Al final es un pack, ¿no? Viene la hechura, pero al final la hechura ayuda al otro, ¿no? Al final un toro bien hecho, yo siempre digo que al toro lo que se lo tenemos que poner es fácil, ¿no? Si ya con las hechuras se lo pone fácil, con todo el manejo que tiene el toro en el campo, al final todo parte de la selección, ¿no? Si la selección no es buena, ya podemos hacer todo lo que hagamos el ganadero y el torero, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero si la selección es la acertada, pues cuanto más fácil se lo pongamos, siempre investirán más toros. Decía Jesús también otra cosa que también te lo quería comentar. El tema de
La gente escucha a Domecq, escucha a Juan Pedro, escucha buen timbre, escucha, esto es Domecq. Y yo digo, bueno, es que ya estamos con el tópico, ¿no? Es que no parecéis en nada. O sea, es que actualmente yo creo que cada uno de vosotros, en mi opinión por lo menos, creo que estáis formando incluso, yo me atrevería a decir, y lo digo de verdad, un encaste propio. O sea, yo creo que al final Jandilla es un encaste, el tipo de embestida de Jandilla es un encaste. Que siendo lo mismo, prácticamente no tiene nada que ver con el toro de Ricardo, no tiene nada que ver con el toro de Juan Pedro, no tiene nada que ver con otros tipos de ganaderías del mismo sello. Se está creando un encaste y a la larga será un encaste, ¿no? Bueno, yo creo que ahí el que fue un genio fue mi abuelo, Juan Pedro, ¿no? Y yo creo que esa es la grandeza del encaste que él creó, ¿no? Del encaste Domecq, que es un toro muy moldeable. A la personalidad de cada uno. A la personalidad de cada uno, ¿no? Tú dentro de nuestro encaste puedes buscar un toro, llamémosle más pacífico, más enclasado, más pausado, y a la vez puedes buscar un toro pues más encastado, con más movimiento, te cabe todo, ¿no? Entonces, dependiendo del camino por el que tú quieras llevar la ganadería, pues si tienes el talento suficiente, lo podrás llevar a un lado, lo podrás llevar a otro, ¿no? ¿Eso qué significa? Que con el paso del tiempo, pues las ganaderías se van a parecer cada vez menos, aunque vengan de un tronco común, ¿no? Y veremos cosas muy distintas, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder disfrutar y convivir con 3 genios ganaderos, ¿no? Que han sido mi tío Juan Pedro, mi tío Fernando y mi padre, ¿no? Y ninguna ganadería, viniendo las 3 de los mismos, se parecían, ¿no? Eran completamente distintas, tanto en hechuras como en comportamiento, ¿no? Y han sido tres grandísimos ganaderos. ¿Ha cambiado la ganadería? ¿Tú consideras, Borja, ahora que no nos oye nadie, estamos hablando solos, ¿qué crees que has aportado a la ganadería desde que la vida te ha llevado a estar tú al frente de la ganadería y tu padre nos sonríe desde el cielo? Bueno, yo creo que a día de hoy poco, ¿no? Yo estoy recogiendo los frutos de un grandioso ganadero que fue mi padre, intentando meter la pata lo menos posible, ¿no? Y dándole continuidad a una ganadería que cuando mi padre me da a mí el relevo, pues me la deja arriba del todo, ¿no? Que esa es la grandeza y la generosidad que tuvo mi padre, que cuando él da un paso atrás conscientemente, pues lo deja arriba, ¿no? Y yo creo que tanto mi hermana como yo ahora pues estamos recogiendo los frutos del trabajo de una vida, ¿no? De un ganadero. Víctor, habla Borja de recoger frutos. He repasado esta mañana el inicio de temporada de Víctor Hernández, Illescas, Valencia, presentación en Valencia como matador de toros, Madrid, una colocación de verdadero lujo, Sevilla, todos nos imaginamos que, hablando de recoger frutos, se está notando, ¿no? Desde luego que gracias a Dios todo parece que ha cogido un camino importante, ¿no? Que voy a tener la oportunidad de estar en grandes ferias, la oportunidad de seguir marcando mi camino, y es algo pues muy bonito, ¿no? Y que me ilusiona y estoy deseando, ¿no? de que lleguen esas compadecencias. Cuando miras hacia atrás y miras hacia adelante, ¿qué piensas, Víctor? ¿O prefieres no mirar atrás? Me refiero, ¿ves que realmente los esfuerzos tienen su recompensa? ¿Ves que al final el camino es difícil? Porque es muy difícil y muchas veces está lleno de sinsabores y tal, pero al final llegan las oportunidades, o al final lo que miras es hacia el futuro porque hay en donde no continuará hablando de el futuro. Bueno, pues intento mirar el presente, ¿no? Al final pues el pasado es pasado, ¿no? Y el futuro es incierto. Entonces, pues lo que uno tiene que hacer es ser consciente de lo que hace en el día de hoy, que seguramente será lo que tenga algo que ver en el mañana, ¿no? Creo que cuando uno trabaja día a día con humildad, con fe y lo tiene claro, pues es lo que de verdad le debe de preocupar a uno, ¿no? Ya que si piensas demasiado en el futuro, seguramente no estés centrado en el presente. En el día a día, ¿no?
¿Has matado una corrida de jandilla o os habéis cruzado en alguna ocasión hasta ahora? Sí, bueno, he estado intentando en su casa, se lo agradezco, y es la vez, ¿no? que hemos... ¿Y cómo se dio la cosa? Bien, yo creo que bien. Se echa un rato bueno. Se ha ido un rato bueno, ¿no? Este es los toreros más puros que hay en el escalafón, el ganadero. Pues nada, ahora hay que apretar. Hay que apretar. Y Víctor, y tú deseando, contra más, estar anunciando determinada ganadería es un buen síntoma. Es síntoma de estatus y es síntoma de que las cosas ruedan. Totalmente. Yo creo que como decía don Borja, Jandilla es una ganadería que forma parte de la historia del toreo, ¿no? de la historia buena, y que pues, desde su abuelo, de su tío Fernando, su padre y ahora él, que creo que está haciendo un trabajo muy bueno, muy importante, y que creo que será, no por darle coba, pero sinceramente creo que será uno de los Domecq que pasará a la historia, como hemos hablado, ¿no? de su abuelo, de su tío, de su padre. De verdad. Y bueno, pues yo le digo a Dios que le dé a Borja una larga vida para que siga pues trabajando y soñando en esa ganadería como lo está haciendo, y que disfrute y que le lleguen esos triunfos como le están llegando. Yo que siempre que me cruzo con Borja en actos como este y tal, él siempre habla con mucha humildad del talento que tenía su abuelo, el talento que tenía su padre, el talento que tal, y yo muchas veces digo, pues si es que sí, Borja también es un ganadero talentoso, ¿no? Y yo creo que eso también hay que reconocerlo. Totalmente. Yo, bueno, como te digo, ¿no? Al final me queda mucho que aprender en esta profesión, pero creo que lo poquito que sé, pues ganaderías como la suya me gustan mucho, ¿no? Y aparte, pues creo que a la vista está del trabajo que está haciendo, las hechuras, ¿no? que están teniendo sus toros, por ejemplo, y su comportamiento, que al final está muy ligado. Y para mí, pues si hoy en día quisiera ser ganadero, uno de mis referentes sin duda sería Borja. ¿No? Borja, y hablando de Víctor, es ahora mismo probablemente de los toreros jóvenes donde gran parte de la afición tiene depositadas muchas esperanzas, ¿no? Así es, ¿no? Y Dios quiera que funcione, porque nos hace mucha falta, ¿no? Al final la tauromaquia necesita referentes, la juventud necesita referentes, ¿no? Y yo creo que, como os he dicho antes, los toreros son héroes. O sea, cualquiera que se pone delante de un toro, máximo respeto, ¿no? Y cuando llegan toreros jóvenes, como el caso de Víctor, ¿no? Y son capaces, ¿no? de crear este rum, ¿no? Que hay ahora mismo en la afición, el tener una plaza como Madrid, con lo difícil que es Madrid, ¿no? Esperando, que están deseando que empiece la temporada para poder verlo. Yo creo que es muy importante, pero bueno, dicho eso, le tiene que dar a él fuerza para apretar más que nunca, ¿no? Para prepararse más que nunca, tanto física como mentalmente, ¿no? Porque al final es una profesión muy dura, y responder los días que van a venir, ¿no? Yo creo que se le presenta una temporada apasionante, ¿no? Y que, si Dios quiere y ser así, los primeros días empezamos funcionando, pues podemos tener un San Isidro bonito. Totalmente. Víctor, esta plaza le tienes mucho respeto, pero tiene que ser muy bonito contar con el respaldo de una plaza como Madrid, ¿no? Que es al final la capital del toreo. Sí, para mí Madrid pues es, como bien he dicho antes, la plaza más grandiosa, ¿no? que hay en el mundo. He venido muchas tardes como aficionado, me he sentado en el tendido como todos ustedes, y al final pues mi afición y mi forma de ver y de interpretar también el toreo pues nace un poco de lo aprendido aquí, ¿no? Cuando yo los días de antes, ¿no? O el día de la corrida estoy viniendo a la plaza, la verdad que la responsabilidad es muy grande, ¿no? Pero también tengo la paz y la tranquilidad de que conozco, creo que conozco Madrid, de que me conozco a mí en Madrid, y que sé que todo el esfuerzo que uno pueda hacer, o todo lo que uno sea capaz de hacer en su ruedo, pues va a tener una trascendencia tremenda y va a merecer la pena, de verdad.
Qué maravilla. Bueno, antes de entregar los premios, que nos vamos a entregar, están a su disposición. Seguro que alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta o bien al ganadero o bien al matador de toros. Seguro que sí, ¿no, Jesús? Y bueno, pues aquí los tienen. Es su turno y si no, pasamos a la entrega de premios. Adelante, George, te ha tocado a ti. Hola, buenas tardes. Bueno, el ganadero primero. Bueno, de todas las cualidades que se está requiriendo a los toros, se ha hablado mucho de la bravura, de la nobleza, del ritmo, pero no he, excepto a lo que ha dicho Víctor anteriormente, no he oído la palabra fiereza o agresividad. Entonces, ¿qué puede opinar usted sobre estos dos términos y estas cualidades que a veces se está requiriendo de los toros? Que a mí no me gustan ni la fiereza ni la agresividad. Hablo. Bueno, el toro al final, cuando hablamos de bravura, la bravura comporta ya el término no de agresividad, sino de atacar, ¿no? Un animal. Los toros de hoy día están tan preparados físicamente que cualquier toro hoy día, si te coge, hace mucho daño. Mucho. O sea, los toros es verdad que cogen menos. ¿Por qué? Pues porque también se ha seleccionado mucho para que vista mejor, ¿no? Entonces cogen menos, pero el que coge hace mucho daño. O sea, al final el toro de hoy, de las ganaderías, llamémosle que matan las figuras, es un toro agresivo. Es un toro, el toro malo huyendo de mi casa, es muy malo. O sea, al torero le hace pasar un rato muy malo. Lo que pasa es que al final muchas veces confundimos la agresividad con el querer coger. Yo no crío un toro para que coja un torero. Yo estoy criando un toro para que embista a la muleta y sea capaz de que el torero pueda crear un arte, ¿no? Pero a la muleta. Eso no quita que de vez en cuando cogen, y cuando cogen hace muchos años. Ya te digo, por la propia preparación que tiene el toro hoy día en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que la tauromaquia en los últimos 100 años evolucionó muchísimo, pero en los últimos 15 un disparate, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Yo aquí, si te digo que soy yo busco un toro para que el torero triunfe. No para que el torero esté cómodo, para que triunfe. Y para que triunfe el toro tiene que embestir. Yo quiero un toro para que embista en la muleta, ¿no? Y el toro, si usted ve muchos toros míos, salen toros muy encastados, ¿no? Porque salen toros más dóciles también. Pero al final, cuando tú buscas ese tipo de toro, sale el toro encastado. Y si usted ve, al final, las ganaderías que están triunfando en los últimos años en las ventas son las que matan las figuras. Porque se busca ese tipo de toro, pero un toro muy evolucionado. Yo no quiero volver al toro que crió mi abuelo o que recibió mi abuelo antes de evolucionarlo, ¿no? Yo creo que la vida hay que caminar hacia adelante, ¿no? Yo eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no estoy de acuerdo. Yo creo que cualquiera de nuestros antepasados le gustaría vivir como vivimos nosotros hoy, ¿no? En general en la vida, ¿no? Y en el toro, pues entiendo que los toreros antiguos pues te dirían que preferirían ponerse delante de los toros de hoy, ¿no? Con todo y con ello, con la leña que dan, porque antiguamente se daban muchas cornadas, pero hoy las cornadas son muy graves, ¿no? Estamos viendo chavales, figuras del toreo con cornadas muy fuertes, ¿no? Porque el toro está muy preparado, un toro muy seleccionado para esto, y ya te digo, yo no estoy de acuerdo con que el toro de hoy no sea agresivo. Yo creo que el toro de hoy es más bravo que nunca. Lo que pasa que lo que está es muy mejorado genéticamente, ¿no? Pero es un toro muy bravo. Darle cuenta que cualquier faena de hoy día se le pegan 60, 70 muletazos exigiéndole mucho a los toros, ¿no? Con el peso, con el volumen que tiene el toro de hoy día, ¿no? Sí, es un poco, Borja, como que no se está de acuerdo. La agresividad no es esa agresividad que se enseña, como probablemente podía enseñar el toro de antes, ¿no? Que enseñaba la agresividad porque, bueno, pues tenía unas condiciones. Ahora es una agresividad que no enseña, es la potencia, es esa raza, es esa entrega, es ese ritmo moviéndose constantemente. Esa duración detrás de la muleta.
Claro. Cuando el toro se equivoca o el toro se equivoca y te coge, te hace mucho daño. Claro. Estoy de acuerdo. Y hay muchos toros, Víctor, que se nota eso, ¿verdad? O sea, el toro tiene eso, lo que ha dicho Borja, ¿no? Es un toro potente, un toro enrazado, un toro encastrado, ¿no? Probablemente el torero siente el peligro en ese tipo de embestida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay toros de todo tipo, ¿no? Lo que está claro es que lo que comparto, o sea, comparto prácticamente todo, pero sobre todo que al final con lo grandes que son los toros, lo bien preparados que están físicamente, lo astifino que sale el toro hoy en día, pues al final pues esa agresividad o esa fuerza, eso siempre está presente, ¿no? Pocas veces vemos un toro sin fuerza y sobre todo en ganadería de primera. Y el que tiene un poquito quizá de fuerza de más o que no la utiliza para vestir de una forma enclasada, pues te pone en verdaderas complicaciones, ¿no? Y cada muletazo es, por ejemplo, ese toro del Pilar a mí me hizo pasar mucho miedo porque al final con esa fuerza y con ese volumen y cuando no puedes terminar de controlarlo, pues eso se vuelve algo complicado, ¿no? Sí, sí. No, desde luego. Y luego, es verdad, nosotros vemos faenas de toros de hace 20 años o hace 25 años, en los 80, los 90, no tiene nada que ver aquel toro con el de ahora. El de ahora es infinitamente más bravo, infinitamente más encastado y es un toro además que genera un espectáculo. Por eso la tauromaquia probablemente ahora mismo ha conseguido girar sobre sí misma y que ahora vaya más gente que nunca a los toros, más jóvenes que nunca a los toros, pues precisamente por eso, ¿no? Por esa combinación, ¿no? En mi opinión, por lo menos. Yo entiendo que sí, ¿no? Por eso hay que poner en valor, yo lo repito, que el torero es una persona que está por encima de los demás. O sea, es muy difícil hacer lo que hacen los toreros, ¿no? Entonces yo por eso creo que cada vez atraen a más gente joven por el mérito que le dan. ¿Qué te parece cuando en la prensa se te compara a algún torero? ¿Eso te molesta o te alegra o bien te hace pensar que tu estilo tiene que ser tuyo y que tienes que mejorar en algún punto de tu toreo, porque todavía, como se ha dicho aquí, eres torero o revelación, pero tienes un recorrido por delante que ya tiene que mejorar tus cualidades intrínsecas que tienes? Y entonces estas comparaciones que se suelen leer y ver en la prensa, ¿qué te parece? Bueno, pues al final sí es cierto que he leído algunas de estas cosas que usted me dice y pues me lo tomo como algo positivo, ¿no? Al final que en un momento dado te puedan comparar con un torero importante, pues mejor que te comparen con uno importante a no que te comparen con uno malo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, que más allá de eso, pues uno lo que busca es tener referentes y luego crear su propia personalidad, ¿no? Al final creo que los toreros tenemos que mirarnos en otros toreros, en figuras antiguas, ¿no? del toreo, que yo creo que son los que, o por lo menos en mi caso, los que a mí me gusta ver y que de verdad sacar esa esencia, ¿no? que ellos buscaban y llevaban dentro, es lo que te ayuda a crear el torero que quieres ser. Buenos días, agradecer a la Unión este acto y a los conferenciantes sus opiniones. Quiero aprovechar precisamente para preguntar a un ganadero y a un torero su opinión sobre la suerte de varas en Madrid, con protestas frecuentes, o por mucho o por poco. A ver qué opinaba. Bueno, yo en mi caso, yo pienso que la suerte de varas es una suerte muy bonita, ¿no? Una suerte necesaria, ¿no? Y que a cada toro hay que darle lo que necesita también, ¿no? Yo creo que al final es una suerte donde vamos a hormar al toro para que llegue a la muleta dando lo mejor de sí, ¿no? Hay toros que necesitan
a lo mejor darle 2 puyazos fuertes, y hay otros que los 2 puyazos tienen que ser más suaves, ¿no? Lo que sí yo comparto es que cuando sale un toro que se puede venir de largo, no sé qué, es muy bonito ponerlo de largo, ¿no? Me gusta verlo, o sea, en ese aspecto yo creo que en Francia se ve mucho, ¿no? En eso sí tenemos la suerte, yo que me gusta mucho ir allí, pues casi todas las tardes se ven tercios de tarde, varas muy bonitos, ¿no? Yo te digo, Madrid es un ruedo muy exigente, un ruedo muy grande donde el toro se gasta mucho desde que sale, ¿no? Entonces también hay que medir, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que todo el que viene aquí a la plaza, o una gran mayoría de la gente que viene a la plaza, lo que quiere ver triunfar al torero y ver grandes faenas de muleta, ¿no? Entonces yo creo que todo es posible con medida y haciéndolo cuando corresponde, ¿no? Al final no cuesta trabajo que la suerte de vara se haga bien, ¿no? Y es bonita. Más luego el topetazo contra el caballo. Yo creo que al final la suerte de vara, yo entiendo, Borja, que es un poco lo que además lo hemos hablado en muchas ocasiones. No puede mediatizar el comportamiento de un toro, ni mediatizar exactamente esos 20 minutos de lidia de un toro, ¿no? Tiene que formar parte de, pero sí, no mediatizar. Y creo que tampoco debemos homogeneizar, ¿no? No todo toro necesita el mismo trato, igual que no lo necesita la muleta, no lo necesita el caballo, ¿no? Eso. Pero que sí es verdad que cuando surge la ocasión es muy bonito y se debe, yo creo que el toro que se puede lucir en varas hay que lucirlo, ¿no? Y sobre todo hacerlo bien, ¿no? Que siempre se haga bien el tercio vara, que también es importante, ¿no? ¿Usted? Cuando discutimos mucho del tercio de varas, pero el otro día nos decía un picador al que le rendimos homenaje porque era la mejor actuación en San Isidro pasado, nos decía, el tema es que es muy difícil hacerlo bien porque se pone el tercio de verdad, se hace aquí y en algún otro sitio. En muchísimas plazas lo que hacemos es pasar muy rápidamente por el tercio de varas, con lo cual yo creo que picar bien en Madrid tiene una dificultad adicional de que se entrena poco, quiero decir, por parte de los picadores, porque hay pocas, 4 o 5 plazas en España y algunas de Francia, ¿no? Donde de verdad hay la oportunidad de lucir el toro en varas, ¿no? Bueno, yo en referencia, ¿no?, a lo que ha dicho, bueno, comparto en su totalidad, ¿no?, lo que ha dicho Borja, y el tema del tercio de varas es cierto, y pienso que hay pueblos, seguramente sea a lo que te refieras, que realmente tampoco creo que estén muy interesados en eso, ¿no?, en hacer una suerte de varas de esa forma, sino que quizá, no sé, el espectáculo vaya por una afición quizá menos entendida y que se dejan un poco llevar más, ¿no?, por las cosas. Es cierto que plazas de importancia, como es el caso de Madrid o algunas otras que habéis nombrado, pues sí es cierto que se deben de hacer las cosas bien, ¿no? Eso no quiere decir que hay que poner a los toros más veces, ni más largo, ni hay que, como bien decían, pues a cada toro darle lo que pues es oportuno, y en mi caso como torero es cierto que cuando, por ejemplo, recuerdo ahora mismo mi toro de otoño, que fue un toro que había que cuidarlo, ¿no? Tenía virtudes en su interior y hubo que darle los capotazos justos y hacerle las cosas bien. En el caballo pues el toro no se le picó mucho, la verdad, pero creo que se le picó por lo que había que picarle. Es verdad que normalmente yo, bajo mi punto de vista y lo que veo, pues que por ejemplo los toros que se suelen poner al caballo más de largo son los que normalmente no embisten en la muleta. Son ganaderías que a la hora de realizar la faena artística de muletas, sabes, cuando lo estás poniendo al caballo, que no van a darte las facilidades, ¿no?, que otros toros. Seguramente
Vamos, yo como te digo, en mi caso, cuando tengo un toro delante que creo que tiene muchas virtudes, intento cuidarlo, porque al final va a ser el que me va a ayudar, mi compañero, para poder hacer una obra grande. Cuando tengo un toro que creo que me va a poner en aprietos, pues quizá, pues, ¿por qué no ponerlo largo para quizá lo que no se va a ver en la muleta porque no tiene esa clase o que quizá luego lo saque, pero no sé, cuando pues es bueno, ¿no?, ponerlo largo para que igual lo que se deja de ver por un lado, pues que se pueda disfrutar, por ejemplo, en el tercio de varas, que también es muy importante. O sea, tenemos que tener en cuenta que al final un torero aquí en Madrid cada vez que viene se está jugando parte de su carrera, ¿no? Hay momentos muy, muy importantes, ¿no? Cuando tú ves un toro que en los capotes ya sabes que en un porcentaje muy alto no te va a servir en la muleta. Si tú pones ese toro de largo, ese toro viene, estás poniendo al público de parte del toro. Y te va a servir menos. No es que te vaya a servir menos, sino el toro va a ser el mismo probablemente, pero tú en la muleta no vas a ser capaz de sacar nada. Y entonces ya la gente se va a pensar que como el toro se ha venido de largo, el toro es bueno. No, el toro ha sido bueno porque se ha venido de largo al caballo. Pero después la muleta, o sea, al final yo creo que nos falta a lo mejor un poco esa cultura, ¿no?, de poder entender que una cosa es un toro en un caballo y otra cosa es un toro en la muleta, ¿no? Entonces si el público fuera capaz de poder diferenciar, ¿no?, de que Víctor, por ejemplo, que estamos aquí los dos, ha puesto un toro de Jandilla en los medios, se ha venido 3 veces, está la gente como loca y después el toro no embiste en la muleta, lo que no podemos decir que el culpable es Víctor. Y eso muchas veces ese es el problema que hay, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? Hectáreas, bueno, yo lo tengo dividido en 2, ¿vale? Tenemos una finca más grande en Extremadura, donde están las vacas y los sementales, ¿no? Es una finca grande, son 1000 y muchas hectáreas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lotes de sobre 25 o 30 vacas por semental, con lo cual, pues yo tengo 400 vacas, pues tengo mis 16, 15, 18 lotes y necesito más espacio, ¿no? La manera de yo entiendo Extremadura para eso es un lugar ideal, ¿no?, por la dehesa que es extremeña. Y ya te digo, tenemos una finca grande para las vacas, ¿no? Y después para los toros es distinto. Los toros los tenemos en una finca que está en Mérida, también en Extremadura, que le tenemos dedicada al toro pues sobre 350 hectáreas, ¿no?, dividido en todas las edades, ¿no? Al final el animal que ocupa menos espacio es el toro de salida, ¿no? El toro ya de 4 o 5 años, porque ese ya tiene una preparación muy específica, ¿no? Entonces yo desde junio, julio del año anterior ya los voy distribuyendo por lotes de 6, 8 animales, buscando por hechuras, ¿no? O sea, usted llega a mi casa y yo tengo, me parece que son 12, 14 cerrados pequeños, ¿no?, donde los tengo distribuidos por corridas, ¿no? Pues la corrida de Madrid está en uno, la de Sevilla, la de Jerez, la de Tarazona, la de Roquetas, la que toque, están ya separados desde hace unos meses, ¿no?, y se van preparando. Lógicamente puede haber algún cambio de que un toro baile de una corrida a otra, pero bueno, eso es inevitable, pero el espacio es pequeño, ¿no? Eso está todo en 30, 40 hectáreas, está todos los machos de salida. Después los utreros, los herales y los años siguen ganadería totalmente extensiva, y pues eso están en más o menos 300 hectáreas, que va rotando la dehesa, ¿no?, dependiendo la época del año. En agosto esa finca tiene parte también que se siembra de cereal, ¿no?, y en verano salen a lo que nosotros le llamamos el acostadero, que es a la paja del cereal que se ha sembrado, que queda en el campo, y bueno, lo vamos rotando, ¿no? Y si el año no viene muy bueno, pues en determinadas épocas del año pues hay que echarle de comer, ¿no?, lógicamente, ¿no? ¿A usted? Ha sido un lujo, o sea, ¿quiere preguntar a usted? Tú te pareces a un torero. ¿Qué me dice quién es? José Tomás. Tú no has copiado de él, pero se sale de ti torear de esa forma, pero como José Tomás, un maestro. Y tú vas igual, lo que pasa es que te pones todas las tardes. Tu forma de torear, es una gozada verte torear. Y tú te vas a parecer mucho, te lo digo otra vez, a José Tomás. Pero
Eso no es que tú copies de él, es que te ha salido de ti. Y José Tomás ya una figura del toreo. Y tú te pareces mucho a él. Espero que te lo diga. Gracias. Bueno, yo bastante tengo, ¿no? Con lo mío, Con Sergio con Sergio, y bueno, ojalá llegar, ¿no? Llegar a tocar el cielo como lo ha hecho el maestro y tantos otros figurones del toreo. Un aplauso para los dos, porque ha sido una verdadera gozada. Y toca, Presi, entregar los galardones. Solamente quería hacer una precisión, porque los tiempos cambian, que es una barbaridad. Yo recuerdo una conversación que tuve con Antonio Ordóñez y José María Montilla, el decano de los toreros de Córdoba, en el Hotel Meliá, y hablando de tu abuelo, decía Ordóñez, dice, ha conseguido el toro para el caballo y para el torero. Él estaba profundamente admirado con la forma que tenía de seleccionar tu abuelo. Es decir, es una responsabilidad muy grande, como bien ha dicho antes nuestro querido Íñigo, una responsabilidad muy grande la que tú tienes, no solamente por parte de tu abuelo, sino por parte de tu padre, porque gracias a esa forma de entender el ganado, tenéis semilla en todas partes. Es decir, no hay ganadería, salvo las pequeñas de Alba Cerrada y cosas así, no hay ganadería que no tenga simiente vuestra. La última creo que ha sido la de Jiménez Pascual, ¿no? La última de Juan Pablo. Pero eso es un reto importante para ti, que, como bien ha dicho antes Víctor, te deseamos lo mejor del mundo, para que eso pueda cuajar y podamos verte triunfar en todas las plazas que te merezcas. Muchas gracias. Pues muchas gracias y vosotros lo veáis. Primero, ¿qué premios entregan de ganadero, no? Primero. Vale. No, o aquí. Aquí igual. Aquí. Ahí. Perfecto. Ya te han dicho que te pareces a José Tomás. Te lo han dicho la prensa y te lo han dicho aquí mismo. Yo recordaré, como cordobés que soy, que un día estando el gran Guerrita, y muchos de vosotros conoceréis esa anécdota, llegó un amigo suyo y le decía, Rafael, he visto un chaval que se parece. Dice, pues entonces no me vale. Ese era un hombre sentencioso en eso y lleva razón. Él se tiene que parecer a sí mismo. Y lo demás sobra. Muchas gracias. Aquí. Sí, Víctor. Ahí.